come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Caímos rendidos después de 3 días de intenso temporal. El Aruna se comportó como lo que es, un barco fiable, sobre todo en condiciones de olas formadas por el viento fuerte, aunque su eslora no conceda comodidad alguna en esos momentos en los que las cabezadas y balances son constantes. Así fue que me embargó una sensación de bienestar sin límite una vez me dejé caer en el camarote de proa. Mecido por otro mar, que si bien era el mismo que horas antes nos había zarandeado y amenazado con estruendosos rugidos y grandes cantidades de espuma, ahora, apiadándose de estos pobres mortales, nos regalaba los reflejos de la luna llena. Por la mura de estribor, a unas 6 millas, tenues incandescencias se elevaban al cielo en lo que parecía ser la falda de una montaña, cuya silueta se recortaba, imponente y oscura, frente a la luna, en medio del centelleo constante del mar en calma y los destellos de 2 faros, Don y Tan, los que se ubican en la entrada del puerto de Varna, el más importante de la isla de Oriab. Sin evidencias de su existencia en las cartas que manejamos a bordo, las dudas de encontrarnos cerca de este enigmático enclave se disiparían a medida que nos acercábamos a él. El pórfido en que están construidos los muelles de Varna reaccionaba a la luz de la luna emitiendo brillos de tonalidades diversas. Terrazas de piedra y callejuelas empinadas serpenteaban por la ladera hasta la guarida de la bestia a la cual los lugareños rendían adoración y los viajeros temían. Varna estaba atravesada por un gran túnel, cegado por enormes puertas de granito, al otro lado de las cuales podía disfrutarse de las vistas del lago Yad, rodeado por playas de arena blanca. En una de ellas podían verse las ruinas de una antigua ciudad, origen de Varna. Las hubiéramos visitado a lomos de las cebras que los isleños usan para desplazarse si no nos hubiesen quitado la idea de la cabeza 2 marineros que trajinaban en el puerto a nuestra llegada. En la isla se comenta que la bestia que habita la cima del peñón que domina la isla baja al lago con frecuencia y no parece gustarle la presencia de extranjeros, a los que duerme para matar sus cabalgaduras y robarles generalmente objetos de poco valor. Desperté después de un descanso reparador, abandonando así la isla de Oriab en el mar meridional del país de los sueños. Por cierto, Oriab no existe, nunca ha existido. Es la isla inventada por Howard Phillips Lovecraft para su libro La búsqueda en sueños de la ignota Kadad, obra póstuma que formó parte del ciclo onírico con el que el autor combinaba elementos de horror y fantasía para ilustrar el alcance que podía adquirir la capacidad humana de soñar. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy contamos con la visita de alguien que lo ha sido y lo ha hecho todo en el mundo de la náutica. A sus 70 años, ya jubilado y con la vitalidad que tiene todavía, está a tiempo de protagonizar 20.000 leguas de viaje submarino, es lo que le queda. Ha sido marino mercante en barcos de cabotaje y petroleros. Navegó a bordo del mítico Licor 43 en la Whitbread de 1981, una ruta del descubrimiento y otras muchas regatas del circuito nacional e internacional. Fue uno de los primeros españoles en llegar a la Antártida en la goleta Idus de marzo. Juez de regatas, instructor de vela ligera y crucero, los últimos años de su vida profesional los cubrió como capitán en alguno de los yates más exclusivos. En fin, toda una vida de mar, la de Sotero Gutiérrez. En Palabra de Barco hablamos con la voz del Nómada, barco que conoceremos en detalle. ¿Qué modelo es? ¿Cuál es su calidad constructiva? ¿Qué virtudes ve en él su propietario? ¿O si tiene alguna cosa que mejorar? Son cuestiones que descubriremos, como digo, con su dueño y patrón, Néstor García.
Librería Robinson nos acerca una novedad editorial que puede convertirse en el regalo perfecto para estas Navidades. Esto no estaba en mi libro de historia de los naufragios, de Luis Moyá Ayuso. Es la recomendación que trae para este episodio de A Son de Mar, Juan Melgar. Las Españas de ultramar y sus exploraciones destaca la figura de doña Isabel de Barreto, mujer valiente, de carácter, que fue protagonista de algunas de nuestras mayores gestas navales. Con Josu Jiménez conoceremos a una pionera en el ámbito naval, en un momento de nuestra historia en el que, siendo mujer además, tenía doble mérito. Y con Roberto Bucetas nos acercaremos al ámbito de la seguridad personal a bordo. Hablaremos de chalecos, arneses y líneas de vida, elementos todos ellos imprescindibles para asegurar la integridad individual. Comenzamos, no sin antes recordar al pescador fallecido hace una semana en la Atmella de Mar, Tarragona, cuando trabajando la maquinilla se quedó enganchado y perdió su vida. Va por él. A sus 70 años, ya jubilado, no sé si ve los toros desde la barrera o sigue embarcado en alguna tarea. Lo sabremos en los próximos minutos, aunque atendiendo a su currículum dudo mucho que lleve su jubilación dejando pasar el tiempo sin pena ni gloria. Jefe de máquinas y patrón de altura en la Marina Mercante, tripulante a bordo del Licor 43 en la Whitbread de Vuelta al Mundo de 1981, a bordo de la Aidus de Marzo participó en el primer viaje a la Antártida realizado por un barco español. También lo hizo en la Ruta del Descubrimiento en 1988 a bordo del catamarán Iberexpress. Varias vueltas a España y circuitos nacionales con el Bribón, juez de regatas, instructor de vela, capitán en grandes yates de armadores célebres. Bueno, podría seguir, pero es que echaría el tiempo de esta entrevista enumerando la intensa vida laboral de Sotero Gutiérrez. ¿Qué tal, Sotero? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Jorge. Encantado de hablar contigo. Pues yo no te lo voy a contar, no te lo puedes ni imaginar, porque quienes nos siguen desde el principio, los oyentes que nos siguen desde el comienzo, saben que tenemos un especial cariño a la Aidus de Marzo y a todo lo que significó aquel viaje. De eso hablaremos un poco más adelante, Sotero, si te parece. Vamos a empezar por el principio, porque vienes al mundo en Laredo, Cantabria, en 1953. Naciendo en Laredo no era difícil dedicarte a alguno de los oficios de la mar. ¿De dónde viene el vínculo que has creado con la náutica? Pues la verdad es que la familia viene de la hostelería, pero la afición mía viene de ser de Laredo. Esto es sencillo, ver navegar, estar en el ambiente marino, marinero, pescadores y el ocio de verano, que era ver los barquitos navegar. Ya. De ahí me viene la afición. Oye, desde tu primera experiencia laboral como oficial de máquinas en 1978, no paraste de encadenar trabajos y muchas experiencias de lo más diversas, además. Perder el tiempo me parece que nunca ha entrado en tus planes. Bueno, el tiempo la verdad es que no está para perderlo. Estando navegando en petroleros, trabajando de oficial, pues leí en la revista lo de la selección para el licor y así empecé de una a otra y sin parar. Ya. Pero bueno. Sí, porque como marino mercante trabajaste, además de en petroleros, en barcos de cabotajes, barcos muy diferentes que imagino te sirvieron pues para acumular una vasta experiencia, además de conocer también distintos ámbitos, ¿no?, en la vida profesional de la mar. Sí. La verdad es que después de los petroleros ya me encadené con con el licor, del licor encadené con la Aidus y luego, bueno, ha sido un sin parar. Siempre con 2 o 3 profesiones a la espalda. Ya. Oye, pero, Sotero. Claro. No, dime, cuéntame. No, sigue. Sí. No, que te Perfecto. quería preguntar si prefieres la vela o el motor. No siempre se habla con alguien que ha conocido los dos mundos de forma tan intensa y con rango de profesional como tú. A ver, yo lo separé hace tiempo. Para diversión o afición la vela, para trabajo el motor. Uh-huh. Esto está así. He trabajado también en vela, pero como trabajo motor, como afición, semiprofesión o muchas horas, la vela. A vela cubriste algunas de las pruebas oceánicas más míticas, ¿no? Ya hemos comentado la Whitbread entre 1981 y 1982, una ruta del descubrimiento y campeonatos como los del mundo en clase One Tone y alguna Admiral's Cup, me parece, entre otras. Quiero decir que has participado en regatas muy exigentes, además.
Sí, bueno, la inercia te lleva a estar en las regatas, en la afición y hacer. En esa época era pura afición y también pues venías ya con una experiencia de vuelta al mundo que te acreditaba pues poder participar en las pruebas de más intensidad y de más dificultad. Entonces era bastante sencillo estar presente en todas las pruebas que se hacían de largo recorrido durante el año. Ya, desde luego la Whitbread es una regata mítica, ¿no? Y allí participó el primer barco español en hacerlo, que fue el Licor 43. ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos? ¿Cómo era aquel barco, Sotero? Pues aquel barco fue bastante interesante porque fue una selección de entrada fue un proyecto pionero. Sí. Convencer a un sponsor en el año... La salida fue en el 81, el entreno fue durante todo el 81, la construcción fue un año y medio antes. O sea, estamos pensando que en el año 77, 78 empiezan a convencer a un sponsor, cuando aquello sonaba chino. Es de un mérito, bueno, incalculable por la parte de los promotores, por la parte de los patrocinadores, arriesgar. Y además luego la vuelta fue emocionante. Rompimos el palo, bueno, fue... Y todos el apoyo, en ningún momento dejaron de apoyarnos. Y bueno, la regata en sí ya es muy dura, luego en esas condiciones fue bastante dura. Ya. Pero bueno, con el tiempo todo se dulcifica. Y de las regatas oceánicas en las que has participado, ¿con qué prueba te quedas? ¿Quizá con esta, con la Whitbread, o hay alguna que te resulte más? Sí. O sea, la Whitbread es una regata que hay que pensar y ponerse en la piel en esos años, que no había la tecnología de ahora, los barcos ahora ya están diseñados para ese tipo de navegación. Nosotros era regata _aventura en mayúsculas. Claro. O sea, y más para nosotros que era la primera, éramos novatos en todo. Pero la verdad es que el resultado fue muy, muy, muy positivo. Novatos, ¿cómo era entonces el trabajo a bordo, la compenetración, la convivencia? ¿Os entendisteis bien? Sí, claro. Lo que pasa es que a mí no se me hacía tan duro porque venía de esos periodos, o sea, ya. Periodos de petroleros al Pérsico, ida y vuelta 2 meses, pues vienes ya de una, bueno, casi te viene de serie, ¿no? Uh-huh. El resto de gente el resto de la tripulación venía sin tanta experiencia, pero estaban 2 que ya habían ido hasta Australia en una regata, o sea, estaba bastante compensado. Y sobre todo hay una cosa que es importantísimo, que es la afición y las ganas, ¿no? Eso mueve montañas. Ya. Y esto era el éxito, era las ganas de hacerlo, ¿no? Uh-huh. A tu modo de ver, Sotero, ¿qué cualidades como marino requiere una regata oceánica en contraste con las de circuito o regatas costeras? Bueno, la preparación psicológica es importante. Hay que convivir en equipo en condiciones duras. Yeah. Es como los alpinistas, ¿no? O sea, no hay nada sencillo. Todo es complicado y entonces la preparación previa de equipo y con penetración es importante. Luego, la parte técnica se aprende. Y la colaboración y la dirección del proyecto, que también da mucho apoyo y te da tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Luego, la parte personal, bueno, pues cada uno tiene su forma de ser, pero en los barcos el compañerismo, el equipo es lo que más, lo fundamental. Ya. Una de las grandes cualidades de un marino, por tanto, podría ser la generosidad, ¿no? Renunciar a
a algunas de sus comodidades, a veces a parte de su tiempo, pues para ponerlo al servicio del equipo, ¿no? Del resto de tripulación. Es clarísimo que en un barco el apoyo es fundamental. No puede haber egoísmo, personalismos y demás. Hay que estar hay que ayudar siempre, hay que estar dispuesto siempre, estés fuera de guardia, dentro de guardia. O sea, colaborar y trabajo y esfuerzo. Ese es el truco. El que se quede atrás, pues no tiene mucho futuro. Ya, y la disciplina también, ¿no? La disciplina viene de serie. Ya. O sea, el que se monta en un barco, si no es disciplinado, no es impuesta, es de convicción. No te tienen que mandar, no es marina militar, es equipo de regatas, es equipo es equipo. Básicamente, hablo a nivel competición, ¿eh? Luego en otro nivel, obviamente es disciplina, organigrama, escalafón, todo lo demás. Sotero, otra de tus experiencias a vela, de la cual ya hemos dicho, nos hacemos eco en este podcast a la mínima ocasión, fue navegar a bordo de la Idus de marzo, convirtiéndote junto al resto de compañeros en uno de los primeros españoles en llegar a la Antártida. ¿En calidad de qué navegabas en la Idus? Mira, oficialmente ¿Sí? Era el jefe de máquinas, porque es un buque que tenía que despacharse y necesitaba un jefe de máquinas. Con lo cual, este es mi rol y estaba enrolado como jefe de máquinas. Pero justo nosotros salimos en diciembre, pero toda la preparación se hizo en el 82. Yo acababa la vuelta al mundo en el mismo 82. Los diseñadores del barco Licor 43 eran los mismos diseñadores que la goleta Idus de marzo. Mi nexo viene por ahí. Ya. Entonces, bueno, y mis ganas de no estar quieto. O sea, no tiremos balones fuera. O sea, entonces venía no hacía 5 meses que me había bajado de un barco de dar la vuelta al mundo. O sea, también aportaba toda la experiencia de navegación a vela en condiciones difíciles. Sí, sí. ¿Y qué nos puedes decir de aquel viaje? Bueno, un viaje no a lo desconocido, pero digamos que sí a lo incierto, ¿no? Que suponía navegar los primeros por aguas antárticas. Como siempre, hay que pensar que era un barco el proyecto pensado por, como bien sabes, por Santi y por Javier, que ya eran unos adelantados a la época, y luego pensar que el viaje a la Antártida con ese barco necesitó de todo el apoyo, de toda la ilusión y las grandes dificultades que se plantearon para la salida. El equipo humano excepcional, los profesionales, no sé qué quieres que te cuente, y luego pues toda la acogida y toda la preparación, el barco que se hizo ahí en Asturias, salimos de allí y todo el apoyo en tierra y la ilusión de toda la gente, pues fenomenal. El viaje, pues aventura, la parte previa, cruce Atlántico y demás, pero luego cuando estás allí, pues es insólito, increíble. O sea, ahora estamos hablando del año 83 ya, sí. Imagínate, ahora hacen cruceros, lo ven en plan turistas, pero es que allí antes había que ir y, como siempre decimos en la Idus, y volver. Sí, sí. O sea, entonces, emocionante, duro, complicado en todos los ámbitos del proyecto, pero bueno, pues es ilusionante, bueno, fue increíble. Y además la palabra increíble sí. Tiene sus comillas. Sí, sí. No, y además con una tecnología muy limitada y una ropa técnica, digamos que de aquella manera, ¿no? Para soportar el frío y el agua. Claro. Es que el análisis 40 años después, pues es siempre, está como un poco,
fuera de contexto. Yo cuando los amigos me preguntan qué tal por allí, le digo, mira, vamos fuera, un día de ventisca en la punta del muelle y que nos empiecen a pasar las olas. Y ahora pregúntame lo que quieras. Y te voy contando, para crear el ambiente, o sea, porque claro, comentar esto en casa, calentitos y demás, pues dices, ay, pues que sí, qué bonito y tal. Pero cuando estás allí, que es duro ir, la convivencia, todo lo demás, lo que tiene un barco, más luego que íbamos a navegar en unas condiciones desconocidas, que era, cruzamos el Drake 2 veces, una para abajo, hacia el sur y otra para arriba. O sea, Claro. dificultades y dificultades. Ahora, el grupo excepcional. Cruzasteis Drake con lo que supone, ¿no? Cruzar el mar de Oces 2 veces, a veces en condiciones, como decimos, extremas, ¿verdad? Sí. Aparte que un barco de vela, una goleta, la Idus de 33 metros, por muy grande que parezca en un muelle, cuando estás en medio del océano y justo ahí, dices, es un corcho que hay que navegarlo, ¿no? Es una cáscara de nuez, sí, tal cual. Sí, así es. El último tramo, digamos, de tu trayectoria como profesional, Sotero, lo haces en calidad de capitán de grandes yates. Ahí están el Clarena y el Blue Ice London. Nada que ver con los petroleros y barcos de cabotaje. No, absolutamente no tiene nada que ver. Esta fue una sorpresa para mí porque yo estaba en ese momento, estaba de patrón de una lancha de salvamento. Siempre he compartido un trabajo y la competición en barcos de vela. Sí. O sea, haga lo que haga, siempre he tenido las dos cuestiones. Pero en el 2004, pues un amigo me dice, oye, aquí necesitan un patrón, un capitán. Y yo le digo, yo no tengo ni idea de esto. Dice, no te preocupes, que como yo te conozco y sé de dónde vienes, esto lo llevarás. Y fue una sorpresa, fue un riesgo, me puse ahí y sí que es un mundo diferente. Yeah. Es absolutamente diferente. Los barcos navegan igual, la condición de mar y de buque son iguales, pero las prestaciones, el objetivo del uso y todo lo demás es totalmente diferente. Ya. Oye, y entonces en ese entorno, ¿cómo es la relación entre el capitán y quien es armador y propietario de embarcaciones concebidas para el ocio y en ocasiones en las cuales se da un intenso tránsito, ¿no?, de relaciones y no sé si también de personajes célebres? Bueno, como comprenderás, la parte no de secreto profesional, sino de discreción, digámoslo así, sí. No firmemos, no saquemos los documentos oficiales que no me permiten hablar de ello, pero las relaciones siempre son mucho más sencillas de lo que parecen. Porque los dueños, armadores y los que usan estos barcos no tienen tiempo. Entonces, no se complican la vida. Quieren disfrutar del barco, del poco tiempo que tienen, por sus trabajos, por sus obligaciones y demás. Y entonces, la relación es, obviamente, complicada, pero se sabe exactamente qué es lo que quieren, que es tranquilidad, disfrutar y demás. Es difícil porque no se estudia para esto. O sea, ahora ya hay algún sitio que te forman y te dan todos los espectros que tienes que controlar de llevar un barco para que los usuarios, armador, amigos y demás disfruten, pero bueno, se coge el truco y luego ya no es simple porque es difícil de explicar que un día hay temporal y no se puede navegar o que el mar no va a estar agradable o que no se puede fondear porque hay una previsión de mal tiempo y no se va a disfrutar.
pero bueno, al cabo del tiempo tienen confianza y expones las situaciones y se aceptan con naturalidad. Ya. Bueno, el Pocero y Villarmir fueron algunos de los propietarios de embarcaciones con los que trabajaste. Los que no tenemos acceso a este tipo de barcos, Sotero, nos consolamos diciendo que en barcos así no se tiene la sensación de navegar. ¿Llevamos algo de razón o el que no se consuela es porque no quiere? A ver, visto desde fuera, es un barco, obviamente, es una ilusión y dices, pero yo creo que es más por lo que implica el tener un barco como el que tiene un Ferrari. Dice, es lo que implica tener un Ferrari. Con un Ferrari por la calle no puedes hacer nada. Vas como todos los demás. La limitación es de 80 y es de 80, por mucho Ferrari que tengas. Con estos barcos es lo mismo, o sea, por mucho barco que sea, los sitios bonitos solo son accesibles a todo el mundo, claro. La diferencia es las comodidades del barco y lo que implica que tienes un servicio, tripulaciones. Bueno, pues es un hotel flotante, pues es lo más parecido a un crucero de los que se hacen por ahí, pero solo para ti o para tu familia. Es la ventaja, claro. Tener un barco es muy complicado, y uno de esos ya ni te digo, claro, ni te cuento. A ver, lo bonito de esto es eso. Pues cuando ves que pasa un Rolls, ¡joder, qué bonito! ¿Quién pudiera llevarlo y tal? Ya. Pero nada más, ahí te quedas. No hay opción. Sí. Vamos, por lo que me dices, me parece que no cambiarías un velero modesto por un gran barco de esos. Afirmativo, sí. O sea, nunca, no. Ya. Donde esté un paseíto o una travesía en un velero, evitas el ruido. No sé si con eso te he contestado. Sí, pero ya es mucho. Ya, no. A ver, piensa que vengo de la afición de navegar a vela. O sea, yo tengo un velerito de 5 metros. O sea, no tengo... Y a mí con salir y sacar las velas y estar 1 hora o 2 horas, ya me sirve, ¿no? O sea, no soy capaz de salir con una motorilla y demás, pero por eso te digo que prefiero un barco de vela que uno de motor. Ahora, también te digo que para trabajar prefiero trabajar en uno de motor que uno de vela. En uno de vela se trabaja mucho, demasiado. Bueno, estamos haciendo un repaso, ¿no?, a lo que fue tu vida profesional, intensa y muy variada. No te imagino en tierra, Sotero. ¿Tienes algún proyecto en mente o simplemente salir con tu velerito a dar paseos y ya es suficiente? Estoy navegando. Este año he hecho ya 2.000 millas, o sea que bueno. Navego aquí con unos amigos en el puerto de Andratx. Yo ahora mismo vivo en Mallorca. Y hemos hecho las regatas Palmavela, la Giralia, en septiembre en Cerdeña, y ahora en octubre hemos estado en Malta haciendo la Middle Sea Race, que son 600 millas alrededor de la isla de Sicilia. Sí, proyecto el año que viene también tenemos otras 5 regatas offshore y un cruce atlántico para el 24 el año que viene, pues para enero del 25 o diciembre del 24 o enero del 25 un cruce atlántico, sí. Bueno, eso es salud, ¿eh? Dice mi padre que el cuerpo es como una puerta, ¿no? Si no se abre y se cierra, si no se trabaja con ella, al final pues se acaba agarrotando, ¿no? Es algo que tú no quieres, por lo que veo. Sí, a ver, sarna con gusto no pica. O sea, si tienes la suerte de poder hacerlo, de tener amigos que te permiten navegar en su barco, proyectos que son razonables, porque claro, tampoco le puedes pedir al cuerpo lo que no te va a dar. Entonces, hay que tener los pies en tierra, aunque estén encima de cubierta, pero hay que ser sensato y tener claro que los años no pasan en balde y que hay, bueno, de salud estoy bien y
y de actividad bien, pero tampoco, esto no es eterno. Ya. Hay que ver. Bueno, experiencias en la mar hay muchas, ¿no? Vidas enteras dedicadas al difícil arte de marear también. Pero marinos que hayan aprovechado hasta el último minuto de su tiempo en acumular tareas que van desde la vela ligera como instructor a jefe de máquinas en petroleros, pasando por regatista oceánico, y ser uno de los primeros españoles en llegar a la Antártida, además de acumular campeonatos nacionales e internacionales de vela y terminar capitaneando grandes yates, pues la verdad es que hay muy pocas personas. Una de ellas es Sotero Gutiérrez, a quien agradecemos mucho, Sotero, que hayas compartido con nosotros este tiempo y a quien deseamos que sigas disfrutando de la vida tan intensamente como lo estás haciendo. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti y muchas gracias a tus oyentes, que ya sabes que la afición y la IDUS, que es el punto que nos ha unido y que nos hace reunirnos por tu zona con bastante asiduidad, pues nada, que muchas gracias y por acordarte y que tengas mucha suerte y buena mar. Un abrazo muy fuerte, Sotero, un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Tiempo ahora para dedicárselo al invitado que visita en este capítulo el Aruna para hablar de su barco. Hoy en Palabra de Barco charlamos con alguien que conoce tan bien como yo el Aruna. Junto a Hernán Jiménez fue la persona que hizo el primer transporte desde Cangas de Morrazo, donde lo adquirí, hasta La Coruña. Marino mercante, actualmente trabaja como segundo oficial en el María Pita, remolcador de altura de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima con base en Vigo. Hablamos con Néstor García, propietario del Nómada. ¿Cómo te encuentras en el Aruna? Esto como una casa. ¿Cómo es el reencuentro con el Aruna? Mucho mejor que cuando lo encontré, la verdad. Lo has dejado fantástico. Bueno. Néstor es la voz del Nómada. Es un barco que amarra en este mismo pantalán, un poco más allá, cerca de la puerta de entrada del pantalán. ¿Qué barco es el Nómada? ¿Qué modelo es y cuáles son sus características principales? Néstor, cuéntanos. Sí, pues mira, el Nómada es un First 27, son 8 metros y medio de barco, es de los años 80 y bueno, como en esa época es panzón en el medio y tiene la popa fina y elevada y una proa así un poco redondeada. Es un aparejo sencillo de un mástil y bueno, un barco duro del todo. Un barco duro, un barco panzón, como dices, eso significa que tiene mucha manga. Mucha manga, sí. Tiene mucha manga, lo cual le da cierta estabilidad y mucha habitabilidad por dentro también, ¿no? Efectivamente, sí. Sí. ¿Cuáles son las virtudes principales del barco? ¿Qué es lo que más destacarías tú del Nómada? El barco, pues en sí, la comodidad interior. Tiene una habilitación tremenda para el tamaño que es. Y la verdad que lo disimula, porque lo ves por fuera y no parece gran cosa, pero luego entras y es una barbaridad. Y luego navegando, pues te lo aguanta todo, absolutamente todo. Lo que has dicho del interior me consta, porque solo puse una vez un pie, pero me sirvió para ver lo ordenado que lo tienes todo, lo cuidado que lo tienes todo, y como buen marino, lo limpio que lo tienes todo. Pues eso significa que también pasas muchas horas, ¿no? A bordo del barco. Muchas horas, sí. Si no estoy en casa, estoy en el barco, no hay más. Sí. Muy bien. ¿Cómo navega? Navega bastante bien, la verdad. Te aguanta muy bien el tiempo duro y las ventolinas las puedes aprovechar. Lo único es un barco muy ardiente. Se tira demasiado al viento y tienes que estar muy pendiente de él. Pero bueno, como todos los barcos, si lo trimas bien y ajustas bien las velas y todo, se vuelve muy dócil y es una maravilla. ¿Tiende a orzar en exceso? Sí. No sé qué razón ahora mismo, porque ando jugando siempre con las velas y las escotas, todo, y nada, no puedes dejar la caña ni un segundo. ¿El Nómada tuvo algún propietario anterior? ¿Cómo te encontraste el barco? ¿Fueron muchas las modificaciones que tuviste que hacerle, las mejoras? No, la verdad que tuvo, que yo conociera al que me lo vendió y sé que tuvo otro anterior. Pero bueno, el barco estaba muy bien por dentro, el motor era prácticamente nuevo. Yo encontré la jarcia bastante cuidada, así como la obra viva del barco. Y nada, luego las reformas interiores, muy poca cosa. Lijar y cambiar colchas y poco más. Poco más. Sí. Y luego el exterior lo único que hice fue cambiarle las velas. Porque ya tenían un tiempo y bueno,
tenía ganas de revestir el barco a mi gusto. Aparte de las velas, ¿alguna otra mejora que hayas hecho tú en relación a la forma de navegar del barco? Porque quieres navegar de una manera diferente a como estaba a lo mejor el barco antes configurado. No, poca cosa, un par de poleas extras y para mejorar el tiro del Génova navegando, pero por lo demás, nada, no tuve que hacerle nada. Si tuvieras que sacarle algún defecto al nómada, ya sé que el propietario de un barco, el patrón, es difícil que saque defectos a su barco, pero siempre hay algún punto, alguna debilidad, ¿no? Todo barco tiene su debilidad, o al menos para el patrón que lo tiene, por la personalidad, porque todos volcamos al final nuestra personalidad en el barco, ¿no? Sí. ¿Cuáles son sus debilidades principales, si tuvieses que destacar alguna? Mira, te voy a ser sincero, a mí lo que menos me gusta del nómada es no poder dejar la caña sola. Porque, por ejemplo, navegué con el Aruna, y tú en el Aruna dejas la caña a su libre albedrío y el barco tira avante. Entonces, en el momento que yo suelto la caña, si no está en unas condiciones específicas y bien trimado, enseguida se me va el barco y no puedo hacer nada. Bueno, eso entiendo que no es difícil, ¿no? En un barco que no sea de quilla corrida, generalmente esa precaución siempre la hay que tener, ¿no? Más desarrollada que en un barco de quilla corrida, como es este caso, el Aruna, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, también lo noto navegando a motor. En el momento que dejo la caña a la vía y la suelto para quitar las defensas, si ando muy poco vivo, enseguida coge una banda la caña. Entonces, ese es el único rasgo que no me termina de convencer del nómada. Pero bueno, que igual soy yo o intento saber. Pero incluso a eso le has intentado dar solución. Sí, ¿O estás en ello? Estoy intentándolo, sí. Estoy porque mejorando. Compartimos un grupo de WhatsApp en el que todos, el que más o el que menos, vuelca ahí pues las novedades que va, ¿no? que va teniendo en el barco. Y una de ellas, la tuya, una de las últimas novedades, ¿no? que has incorporado al barco es precisamente contrarrestar esa manía que tiene el barco, ¿no? A irse de orzado. Sí, intenté, pues, aparte de jugar con las velas, pues intenté ponerle una especie de amarrador de caña, pero tengo que mejorar ese sistema, porque queda muy recia y entonces no reacciona bien, no deja que que el timón ande bailando con la mar y el viento, queda en un sitio y de ahí no lo mueves, y pase lo que pase, ahí se queda. Entonces eso hay que mejorarlo. Constructivamente el barco tiene muy buena pinta, un barco sólido. Sí, es muy sólido. Como de toda esa época son barcos que estaban hechos para durar y la fibra está en buenas condiciones. El barco no tiene nada por la obra viva, ni ósmosis, ni holguras, nada. Y la verdad que con Hernán, en la Nochevieja del año pasado, pasamos un temporal tremendo y la verdad que el barco lo aguantó estoico y... sin problema, le confío la vida ahora mismo. Estamos hablando de un barco, como decías, del año 80. Es una época, es como una etapa de transición, ¿no? Entre los barcos que estaban hechos precisamente, pues eso, para durar, para una construcción muy sólida y para navegar sin buscar tanto la velocidad, ¿no? Pero sí es verdad que parece que tu barco de esa época, año 80, como decimos, es ese momento de transición en el que los barcos estaban construidos muy bien y empezaban a ser rápidos. Sí, la verdad que no le sacas unas velocidades como un barco actual, pero bueno, los 4 o 5 nudos sí que los puedes sacar y sabes que... el barco va muy bien porque ya te he visto alguna vez navegando. Sí, el barco va estupendo. Entonces no sacas una velocidad extremada, pero sabes que vas a ir seguro todo el viaje. Por cierto, ¿te gusta navegar solo? Sí. Salir solo de vez en cuando, ¿no? Sí, más que de vez en cuando. Sí, la mayor parte de las veces voy yo solo. Sales tú solo, sí. Sí, con mis pensamientos y escuchando las gaviotas. La maniobra en puerto, buena, es un barco maniobrable, es un barco que no tiene problema. Sí, la verdad que a la hora de maniobrar es bastante rápido al timón. Lo único, pues eso, el motor que tiene es un poco... le falta un poco de potencia y bueno... Lo echas en falta a veces cuando te pasas de arrancada y... Bueno,
Bueno, esta puede parecer una pregunta un poco de perogrullo, pero como yo acostumbrado a la Luna, cualquier barco que maniobre con cierta facilidad ya me parece un bólido, pues este barco es muy perezoso. Te podemos dar fe de eso. Para maniobrar con él en el puerto, es muy perezoso, sí. Sí, bueno, el Nómada es un poco más ágil, pero bueno, también tiene sus taras. No es, son barcos que al fin y al cabo son veleros. Sí. Para maniobrar a motor tienes una motora. Sí, desde luego, claro que sí. Oye, ¿y el idilio con el Nómada, de momento para siempre o...? Sí, de momento ¿O hay en la cabeza algo bueno, la verdad que en el futuro? La verdad que planeo estar con este barco un tiempo más. Sí que es cierto que a veces por el tema de los viajes que me quiero hacer, me puede dar la sensación de que se queda hasta pequeño por el tema de los viajes, básicamente. Pero sí, porque parece que uno siempre pide más, ¿no? Sí, ¿verdad? Dices, joder, pues en vez de ir hasta arriba de Sella o hasta Santander, pues me apetece ir a Francia. Y ya te entra la congoja de decir, joder, con esta mierdina, ¿a dónde voy? Ya. Pero claro, luego ves relatos de otra gente que se cruzó el charco con un barco parecido y dices, pues nada. Pues para adelante. De momento para adelante. Para adelante, sin problema, porque sigo enamorado del Nómada. Bueno, pues que sigas enamorado por muchos años. Eso espero. Que te siga dando muchas alegrías, como te las ha dado hasta ahora. Sí. Y muchas gracias por la visita, Néstor. Nada, a ti, Jorge. Un placer. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. La historia de la navegación está plagada de proezas que solo los hombres de mar pudieron llevar a cabo. Una historia cuyo precio a pagar ha sido en ocasiones demasiado alto. Desde los inicios, la mar se ha ido cobrando la vida de miles de personas a bordo de barcos que han desaparecido. Algunos para siempre, otros solo están a la espera de que alguien los rescate del olvido o los encuentre, presentes como están en la memoria de muchos. De naufragios hablamos en la sección que en cada capítulo dedicamos a los libros. Las novedades editoriales o en ocasiones publicaciones que no son novedad, pero que por su interés traemos a este tramo del podcast de la mano de Librería Robinson. Juan Melgar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Jorge, un placer estar aquí como siempre. En esta ocasión sí tenemos una editorial que lleva, una novedad editorial que lleva por título Esto no estaba en mi libro de historia de los naufragios. En este caso la editorial Almuzara incorpora este título a su colección con un libro que deja claras las intenciones. Juan, cuéntanos, ¿cuál es el contenido? Pues sí, efectivamente, esto es un libro que hace un repaso a una serie de naufragios en la historia, unos sobradamente conocidos, otros quizá menos para algunos lectores, pero bueno, generalmente conocidos todos, y a través de ello, pues eso, pues nos lleva un poco al mundo del naufragio, ¿no? A ese momento que puede dar en la vida de un marino o en el transcurso del viaje por mar, que es cuando el barco se va irremisiblemente al fondo, ya no hay vuelta atrás y bueno, hay que saltar al agua o hay que hacer lo que sea en cada caso, o no hay ocasión de saltar al agua, o bueno, pero es un momento de drama que a lo mejor algunos han vivido. Afortunadamente yo creo que ya cada vez son menos frecuentes, ¿no? Aunque siga habiendo esas tragedias, sobre todo en barcos de pesca, por ejemplo, que es lo que más, ¿no?, vemos por aquí. Pero bueno, esos naufragios históricos, ¿no?, que con la distancia que hemos visto pues en el cine, retratados, etcétera, pues como siempre no le dejan a uno indiferente, ¿no? Siempre crean un cierto desasosiego, sobre todo al que navega. Sí, lo comentábamos antes, ¿no? La historia de la navegación pues ha dado algunos de los mayores avances conseguidos por la humanidad y el precio que se ha pagado por ello pues ha sido muy alto, ¿no? Son centenares de miles los barcos que se han ido a pique. Este libro, Juan, ¿qué naufragios recoge? ¿Barcos famosos? Pues, ¿alguno desconocido? ¿Barcos emblemáticos? Sí, hay barcos emblemáticos. Por ejemplo, uno de los... si te parece bien, puedo comentar un poco algunos. Por ejemplo, claro. el naufragio del Guadalete en el estrecho, el Dragaminas Guadalete, que naufragó en el estrecho, encontró una mar tremenda y se fue a pique. Una de las curiosidades es que el autor, Luis Moyá,
es hijo de un marino y su padre acababa de entregar el mando hacía no mucho, con lo cual pues le toca de cerca el naufragio al autor, porque claro, su padre conocía la dotación, entonces eso, haberlo vivido en casa, yo creo que hace que lo narre de una manera pues muy personal, ¿no? Sí, te acercas de otra Luego manera este al libro, hecho, sí. Sí, este libro tiene una curiosidad que hay una parte que nos cuenta un poco cómo es el naufragio, pero mete también de vez en cuando unos diálogos entre unos supuestos protagonistas, porque Luis Moyá ha escrito libros de historia, pero también ha escrito mucha novela. Generalmente es más un autor que es novelista, y entonces nos mete unos diálogos sobre protagonistas que podían haber estado ahí y lo que podrían haber dicho entre ellos, y es una manera curiosa de narrarlo y de contarlo. Sí. Hay más naufragios conocidos, por ejemplo, del Indianápolis. El Indianápolis era un crucero americano en la Segunda Guerra Mundial, ya muy al final, en el Pacífico, que después de depositar la bomba atómica de Hiroshima, en su viaje de regreso fue hundido por un submarino japonés, que se lo encontró un poco por casualidad. Sí. Y eso también se ha hecho en una película, y entonces eso un naufragio tremendo, porque un montón de gente en el agua y llegaron los tiburones, en fin, un drama terrorífico. Luego hay otros naufragios españoles, el Príncipe de Asturias, que siempre se le ha llamado el Titanic español, que naufragó frente a las costas de Brasil, el Valvanera. También está el Wilhelm Gustloff, también, que al final de la Segunda Guerra Mundial, llevando refugiados alemanes que escapan de las tropas soviéticas frente al avance soviético, en enero del año 45, en el Báltico, es detectado también por un submarino ruso que lo hunde, y lo hunde. Yo creo que este naufragio además ostenta el récord de muertos en el mar. Y bueno, también eso es en películas, no estoy seguro, pero desde luego, por ejemplo, Günter Grass escribió un libro sobre este naufragio. ¿Qué otros más? Hay algunos misteriosos, esos que los que no se vuelve a tener rastro del barco. Un ejemplo de naufragio patrio así es el de San Telmo, que es un navío español que en el siglo XIX, en el transcurso de las guerras de independencia de Sudamérica, se dirigía a Chile y desapareció en aguas del Cabo de Hornos, entre el continente y la Antártida. Y siempre está ese misterio ahí sobre qué pasó, si esos restos que se encontraron en la Antártida corresponden a San Telmo o no, si llegó ahí el barco. En fin, eso siempre... Desde el estrecho de Gibraltar al Cabo de Hornos, el autor nos invita a explorar los secretos más profundos de los mares del mundo. Esto es lo que se puede leer en la contraportada. Y es así, porque Luis Moyá, cogiendo como escenario los naufragios, también cuenta historias y anécdotas, ¿no?, que se esconden tras ellos. Sí, Luis Moyá es un narrador muy ameno, la verdad. Tiene un estilo desenfadado, pero a la vez tampoco pierde el rigor. Él es marino profesional, con lo cual siempre le da pues el empaque y la solidez del conocimiento técnico y de saber de lo que habla, con lo cual pues también el que, como que dice, el lector avanzado que ya sabe de barcos, que el que caza al vuelo cualquier incorrección, pues aquí eso no le va a pasar tanto, eso no le pasa, vamos, quiero decir que es alguien que sabe de lo que escribe, porque es verdad que a veces en otros libros que escritos por gente que se aproxima al mar desde no desde tanto conocimiento, pues a veces dice, no, esto que ha puesto aquí esto no. Bueno, pues nada, en las fechas en las que estamos, seguro que más de uno está preparando ya la lista para los Reyes o para Santa Claus, ¿no? Para Papá Noel. Este sería un buen regalo, el libro que traemos hoy. Es un perfecto regalo, sí. para regalar a alguien que se quiera eso, pues quiera conocer el mundo de los naufragios, o para llevarse, por ejemplo, ahora que hay mucho desplazamiento y cogemos muchos trenes, muchos aviones, muchos autobuses, pues para llevarse a un viaje de estos
es un libro perfecto, de verdad. Sin duda. Esto no estaba en mi libro de historia de los naufragios, editorial Almuzara, su autor, el capitán de navío Luis Moyá. Si alguno de nuestros oyentes quiere adquirir este libro o cualquiera de los que tenéis en librería Robinson, ¿qué puede hacer para ponerse en contacto con vosotros, Juan? Pues lo mejor que puede hacer es acercarse a la librería para poder ojearlo y ojear también el resto de libros que tenemos de todo nuestro fondo, que estamos en la calle Santo Tomé 6 de Madrid, en el centro, y el que no pudiera acercarse presencialmente, pues siempre tiene nuestra página web, nauticarobinson.com, o nos puede escribir un email o llamar por teléfono y preguntarnos lo que quieran y estaremos encantados de ayudarles. Pues como hacemos siempre, tomamos buena nota. Gracias por habernos acompañado un día más y hasta el próximo episodio. Juan, un abrazo. Muchas gracias por tenernos aquí. Un abrazo, Jorge. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. Primera mujer almirante en la historia de la navegación. Isabel de Barreto llegó a mandar una escuadra que, navegando más de 15.000 millas por un mar desconocido, descubriría las Islas Salomón. Bueno, no sé si es así del todo. Para descubrirnos más y destacar la figura de esta extraordinaria mujer, tenemos, como siempre, en nuestras Españas de ultramar, navegando por sus expediciones y exploradores, a Josu Jiménez. ¿Qué tal, Josu? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas por aquí desde el Muga. ¿Qué tal, hombre? Bien, ¿qué nos puedes contar de esta mujer, bueno, Isabel de Barreto? Cuéntanos. Pues es una mujer muy especial y sobre todo porque es mujer y en esa época tan dura para las mujeres. Y bueno, esta mujer, doña Isabel de Barreto, no se sabe bien el nacimiento. Puede haber nacido en 1567 y no se sabe si es hija de don Francisco Barreto, de origen portugués, que fue gobernador en la India portuguesa, sabiendo que en esa época Portugal y España eran el mismo imperio, o también se dice que nació en Pontevedra. Pero bueno, el caso es que ella vivía y estaba en Perú, en el virreinato del Perú. Entonces, bueno, en aquella época había habido ya una tiempo antes de esta gran expedición, había habido ya otra expedición a las Islas Salomón. Esto era porque en aquella época, en los años 1565-68, los indios del mismo virreinato ya hablaban a los españoles de que había unas islas allá más al oeste llenas de oro. Entonces, bueno, esto se puede ver en un personaje que ya hablé yo en otra de las entregas que hicimos aquí, que es Pedro Sarmiento de Gamboa, que lo cuenta en su Historia de los Incas, ¿no? Es decir, los indios andaban contando esto, los españoles como los ingleses, como los holandeses, como todo el mundo, lo que querían también era el oro. Con lo que entonces, bueno, Álvaro de Mendaña, que veremos qué relación tiene con Isabel de Barreto, pues hizo su primer viaje casi 30 años antes de esto, ¿no? Pero bueno, allí para colonizar llegó a las islas y le salió mal. Pero sigamos un poco más deprisa, ya pasamos esos casi veintitantos años hasta 1590-95, en el que Álvaro de Mendaña seguía buscando la manera de volver, pero no encontraba cómo. Y llega allí el nuevo virrey García de Mendoza con su esposa, Teresa de Castro. La vida social con Teresa de Castro se incrementa y allí doña Isabel, una mujer que se decía, se destacó en esa vida social. Allí se la conocía y se decía como una joven de pelo negro, mirada penetrante y rasgos que acosaban energía. Esa mujer se convirtió en la favorita de la virreina y además se casó con Álvaro de Mendaña.
Este casorio impulsó el deseo frustrado de Álvaro de Mendaña. ¿Por qué? Porque ella aportó en su dote un dinero que, además, ella quería, no la dote que la tenía que poner como en la época se hacía, sino que ese dinero se aprovechó para construir el galeón San Jerónimo. Y de ahí luego pues se consiguió a través de ella la autorización del virrey, a través de ella y la virreina Teresa. Y bueno, pues al final se armaron como digo, el galeón San Jerónimo, que sería la capitana, la almiranta sería la nao Santa Isabel, una galeota San Felipe y la fragata Santa Catalina. Y con ello pues se sale de Paita y se va a buscar otra vez y a tratar de colonizar, porque se llevaban no solo soldados, sino que se llevaban civiles, mujeres y hombres, para tratar de colonizar esas islas. Se descubren lo que se descubre en el camino, se descubren las Islas Marquesas, que Cook 200 y pico años más tarde las redescubre y las apunta, ¿no? Pero ya estaban redescubiertas por nosotros. Total que eso sale mal, y aquí es donde entra nuestra Isabel de Barroto. Los españoles se enfrentan con los nativos, Álvaro de Mendaña muere de malaria, y Isabel de Barroto se convierte en ese momento, por sus fueros, en adelantada del mar Océano, pese a que el piloto que mucha gente conocerá, que es Pedro Fernández de Quirós, entre otros, estaba en contra de aquella. Era mujer, bueno, todas estas cosas, y había mucha avidez por tener el poder y el control de esa expedición. Pero ella, con su fuerza, su falta de complejos ante todas las situaciones, muy importante en aquella época y en cualquiera para lograr la victoria. Valentía y lucidez, retuvo el mando, mantuvo la mayoría de los soldados y a los colonizadores con ella. Siempre, de todas maneras, como en todas partes, allí hubo sus más y sus menos, y el maese de campo, digamos, el de infantería que estaba allí, Marino Manrique, se rebeló, se capturó y se ordenó su muerte, y a todos los que con él estaban, si no se aceptaban el mando de doña Isabel, hubieran muerto. Con lo que entonces, esta mujer tenía las cosas bien claras. La situación estaba muy, muy mal en la zona, y entonces ella ordena zarpar en principio con destino a Perú, a la vuelta. Pero antes reunió un consejo con todos en la que determinó que conservaba la soberanía de las tierras para sí y para su rey, con el destino de volver a recuperarlas. Ella lo tenía bien claro. Su marido había muerto, pero ella tenía claro las cosas. El 18 de noviembre zarpan con una travesía muy dura. Lógicamente no podía volver, los vientos, estaba claro, porque ahí para eso estaba Urdaneta, que encontró el tornaviaje en esa época, un poco antes. Y como los vientos no le permitían regresar, con las indicaciones en este caso de Quirós, ordenó poner el rumbo a las Filipinas. 3 meses en el que sufrieron calamidades, sed, duros temporales, pero ella mantuvo el mando, siempre a pesar de muchas conspiraciones entre temporales, entre hambre y sobre todo, lo que digo, sed. Y hay una anotación de Quirós en el diario, por la que yo, os contaré después, que decía: más vale morir una vez que tantas veces morimos cada día. Y esto se refería a la situación tan dura en la que se vivía, y que ella mantenía pie firme y a todos bien derechos. En principio, incluso la tripulación se quejaba de que no les daba agua, que se lo quedaba todo a ella, y su respuesta, que está escrita también, dice: de mi hacienda no puedo hacer lo que yo quiero. Es decir, era una mujer con todas las cosas claras en todo lo que es. El 12 de enero del siguiente año llegó a Manila, fue recibida con estandarte real y compañía de armas. Lo curioso fue cuando, además escoltada por una flotilla de barcos de allí, sampanes, barangañes, entrando lentamente en la bahía. Lo bonito fue cuando bajó la comandante de la almiranta, entre salvas de cañones, bajó serena y sin titubear, frente a una mujer, frente al gobernador, el obispo, el clero y la nobleza, con el resto de la población. Eso tuvo que ser bastante interesante, ¿no? Entonces, aquí acaba su historia, pero además hay un libro escrito por Alessandra Lapierre, hija de Dominique Lapierre, que se llama Serás la reina del mundo, en el que se describe así a esta mujer, ¿no? Y entonces os voy a decir cómo la describe, porque yo puedo decir que me identifico, y seguramente muchos oyentes se identificarán. Para ella el navío encarnaba la libertad, el porvenir, tesoros sin límites. Las velas blancas del San Jerónimo, tejidas con esa tela de Castilla que ninguna borrasca podía desgarrar, parecían aletear y elevarse con un alborozo que ella misma se esforzaba por contener. No sabía si era el efecto del sol, del viento, del agua, pero cuando sentía bajo los pies el barco, que navegaba alegremente ella misma, sentía alegría sin igual. Era un bienestar nuevo, una plenitud física, algo instintivo y sensual que nunca había experimentado. Esto es lo que describe Alessandra, haberse estudiado esta epopeya de esta mujer, que hay que pensar que en aquella época una mujer mandó
una escuadra que en ese momento tenía 3 barcos, llegó uno, otro desapareció y el otro acabó en las rocas, en Mindanao, que una mujer pudiese ser almiranta en la época en la que corría. Y puedo contaros que hay un libro que se llama Más vale morir una vez, que está escrito por este que os habla, que se refiere y habla de esta historia novelada con Álvaro de Mendaña y doña Isabel. Y un poquito, pues esa es la historia de esta gran, valiente mujer y almirante de la mar Océana, primera y española. Lo cierto es que el arte puede ser portuguesa, pero en aquella época vale igual. Sí, lo mismo da. No. Digo que lo cierto es que el arte de marear convirtió a España en un imperio por lo pionera que fue en tantas cosas, ¿no? Descubriendo América, dando la primera vuelta al mundo y otras cuestiones, digamos, sociales, civiles y militares, como fue tener a la primera mujer almirante de la historia. Así que hoy conocimos a Isabel de Barreto, gracias una vez más a Josu Jiménez, a quien emplazamos al próximo podcast para que nos siga descubriendo las Españas de ultramar y sus exploraciones. Josu. Muy bien, pues muchas gracias a todos y buena prueba. Hasta entonces, un abrazo. Venga, hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Es el momento de repasar todo aquello que tiene que ver con la náutica y la navegación y que por extensión, porque abarca múltiples facetas y aspectos, nos da para hablar en cada podcast con Roberto Bucetas. Hoy dedicamos los próximos minutos a la seguridad personal a bordo, a todos esos elementos que resultan imprescindibles y obligados para asegurar la integridad individual en caso de emergencia. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, muy bien. Hablamos de elementos imprescindibles en materia de seguridad y obligados, porque hay una legislación al respecto. Y empezamos, si te parece, por los chalecos. ¿Cuántos tipos hay de chaleco y con qué características? Sí, podemos englobar un poco lo que es el equipo personal de seguridad, que en muchos casos, muchas veces, puede ser del propio tripulante. Es decir, yo soy aficionado a la navegación, hoy salgo con mi barco, otro día salgo con barcos amigos y tal, y puedo tener mi pequeña mochila de supervivencia, por llamarlo de alguna manera, con mi pequeño equipo personal, ¿no? Claro. Y eso es bueno, pues siempre vamos a estar nosotros mucho más atentos a lo que es los equipos personal propio que lo que pueda ser el del propio barco en el que vaya a navegar, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que es el chaleco salvavidas, que podemos decir que es el equipo de seguridad personal más importante, podríamos teñirnos casi a chalecos ya inflables, chalecos ya de lo que sería que la flotabilidad conseguimos a través del inflado del propio chaleco, ¿no? La normativa nos obliga a tener chalecos a bordo de lo que sería el barco. Esos chalecos pueden ser de 3 tipos en cuanto a la flotabilidad, se siguen estableciendo flotabilidad de 100 Newton, 150 Newton y para zona 1 de navegación, es decir, navegación ilimitada, 275 Newton. Solo se consigue 275 Newton con chalecos hinchables. Esos chalecos hinchables, bueno, pues vamos a encontrar de muchos tipos. La básica y la fundamental, la diferencia de unos a otros, suele ser el sistema automático de inflado, ¿no? de hinchado. Podemos encontrar zafas hidrostáticas, que suele ser Hammer la más utilizada, o las pastillas de cloruro que se disuelven y son los que hacen saltar el automático del chaleco. Y existen chalecos, quizás Spinlock puede ser las marcas punteras en este tipo de chalecos hinchables, que tienen, bueno, pues luz propia de varilla, tienen iluminación, tienen la opción de tener una capota cuando se hincha el chaleco que te cubra lo que es la cabeza. Estos chalecos de 275 Newton vienen con 2 botellas de disparo de CO2 de 60 gramos. Y casi lo más novedoso en este tipo de chalecos, y por donde va la seguridad en estos momentos, es por el ICE. Este tipo de chalecos pueden ya disponer de PLBs, radiobalizas personales de localización de siniestros, o ICE. El futuro va por el ICE. No tiene sentido a lo mejor un chaleco que tenga una PLB, porque bueno, se supone que esa persona que hace abandono de buque o que se cae al agua, va a estar el barco próximo y con una hombre al agua ICE, pues lo que va a hacer es que el propio barco lo pueda localizar en las proximidades de esa pérdida, de esa caída al agua de esa persona, ¿no? Eso sería un poco el chaleco hinchable, sería lo más el equipo personal de seguridad casi más importante, ¿no? Ya, sí, digamos que hay un chaleco para cada necesidad, ¿no? Está claro que no es lo mismo salir a dar un paseo en kayak, por ejemplo, que hacer una travesía de varios días en barco, lógico.
Por supuesto, en ese tipo de navegaciones, pues bueno, puedes tener chalecos de flotabilidad propia, lógicamente. Pero bueno, si estamos hablando ya de barcos, tendremos que ceñirnos a la normativa y a la legislación y tiene que ser chalecos homologados, marcado CE o chalecos OLAS. Son lo que nos va a exigir y tienen que estar homologados para esa actividad. Y bueno, si son hinchables, pues tienen que tener revisiones esos chalecos. Y la normativa ha cambiado en este respecto y nos dice que ahora las revisiones de los chalecos va a ser lo que nos indique el fabricante, instrucciones del fabricante. Si el fabricante te dice que a 2 años hay que hacer la revisión, pues tiene que ser cada dos años la revisión del propio chaleco, ¿no? Sí. Oye, me da la sensación, no sé si equivocada, Roberto, que en los países del norte de Europa son más amigos de ponerse el chaleco que nosotros. ¿Es cosa mía o tiene algo de cultural o quizá la legislación de ellos es más es cierto. A nosotros parece que nos da reparo poner un chaleco salvavidas, da la sensación de que somos novatos o principiantes y vamos con el chaleco salvavidas puesto. No, el chaleco salvavidas es un equipo personal de seguridad y puedes ser la persona más experimentada del mundo y vas con el chaleco puesto. Lo vemos aquí en los tránsitos que llegan a Gijón, que ves a toda la tripulación con el chaleco puesto según llegan de una travesía. El chaleco salvavidas no tiene que por qué. Lo que no va a ser, vas a ponerte un chaleco salvavidas y estar todo el día con el chaleco de flotabilidad propia, de estos solas, de estos de escapulario, que no, en ese sentido no tiene lógica tener ese chaleco puesto, pero bueno, un chaleco hinchable que puede ser perfectamente cómodo para hacer cualquier trabajo a bordo y cualquier navegación, pues nada más que salimos, lo primero que hacemos según embarcamos es ponernos el chaleco salvavidas, ¿no? Ya. Otros elementos importantes en caso de seguridad o que nos garanticen de alguna forma la seguridad personal son los arneses y las líneas de vida. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues todos estos chalecos hinchables van a tener la opción de tener una tira para una línea de vida y van a venir con arnés y con la opción de poner esa tira. Sería fundamental en navegación de altura, navegación de noche, todo el mundo con el chaleco salvavidas puesto, por supuesto, y amarrados al barco a la línea de vida, ¿no? Eso puede ser también otra de las cosas que, bueno, es un accesorio asociado a lo que es el propio chaleco salvavidas hinchable. Los de flotabilidad propia no suelen traer la opción de ponerte un arnés y una tira para la línea de vida, ¿no? Yeah. Pero también existen otros equipos personales de seguridad de lo que sería el barco sin ser, por decirlo de alguna manera, obligatorios, pero que casi son muy importantes desde el punto de vista de la comodidad y de la casi seguridad en la navegación, ¿no? Ropa de agua, siempre que salimos a la mar en época de invierno, pues hay que llevar ropa de agua adecuada al tipo de navegación que vamos a realizar. Si es una travesía, una navegación aquí en la bahía, pues un traje de agua es de unas características. Si es navegación de altura o navegación oceánica, pues bueno, trajes de agua que nos protejan, impermeables, por supuesto, y que nos protejan de la hipotermia, ¿no? Porque es una de las funciones del traje de agua, ¿no? Y yo quizás uno de los descubrimientos más importantes dentro de lo que es el equipo personal de seguridad es el tema de botas de agua. Navegación con frío, navegación en invierno, unas botas de agua en condiciones, botas de agua de cuero, de goretés, que nos protejan de lo que sería, bueno, tener lo que son los pies secos y protegidos contra el frío. Es una auténtica, parece que cambia el día de navegación de que vas con unas botas de agua buenas o que vas con los pies mojados, ¿no? Sí. Es una cosa que es del cielo a la tierra, es decir, indumentaria, pues traje de aguas, unas botas de agua buenas, es algo que sería muy interesante de ir poco a poco haciéndonos acopio de todo este material. Llegan épocas navideñas, épocas de regalos. Pues bueno, yo voy proponiendo ahí ideas, ¿no? Con el tema para estas fechas, ¿no? Y también puedes incluir dentro de esa mochila personal para salir a la mar, pues podemos incluir también, pues bueno, lo que es una linterna. Son muy cómodas y muy prácticas las linternas frontales, no solo para navegación nocturna, para muchas cosas que a veces tienes que ir a mirar una cosa en el motor o cualquier circunstancia, en cualquier sitio del barco, así un poco que haya poca iluminación, una linterna, una frontal es muy cómoda. Y una navaja, siempre tenemos que llevar con nosotros una navaja. Decía el refrán marinero que marineros sin navaja ni comen ni trabajan. Pues tenemos que llevar una navaja con nosotros siempre. Sí. Está muy de moda ahora las multiusos. Liderman puede ser una de las casas que tienen este tipo de accesorios, este tipo de utensilios que son, bueno, que tampoco tiene por qué ser una multiuso. Parece que mucha gente lleva la caja de herramientas ahí en la propia navaja. Bueno, pues una navaja que esté bien afilada, que corte
y a poder ser que no tenga punta. Y como comentas, como nos acercamos a fechas navideñas, nunca está de más tener un gorro de Papá Noel, que aunque no tenga nada que ver con la seguridad a bordo, pues mira, le ponemos un toque, por lo menos la cabeza la llevamos cubierta. Como vemos y lo hemos dicho muchas veces, la seguridad es el factor, ¿no?, que condiciona todo lo demás cuando salimos a la mar. De eso hemos hablado, de seguridad, con Roberto Bucetas, de chalecos, arneses, líneas de vida y demás. Gracias, Roberto, por habernos acompañado y hasta el próximo capítulo. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Hasta aquí otro episodio de este podcast que dedicamos, ya sabes, lo dedicamos en exclusiva a la náutica y la navegación. Gracias por estar ahí y por compartir sus contenidos con familiares, amigos y conocidos. Volvemos en 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.